¿Qué siente un niño que con 11 años es exiliado a un país como Rusia en plena guerra civil española? En 1937, el gobierno de la República decidió enviar a 34.000 niños españoles a otros países para, según ellos, salvarlos de la guerra. En el País Vasco, cerca de 20.000 niños fueron exiliados y de esos 1.495 lo hicieron el 13 de junio de 1937 y lo hicieron a bordo de la embarcación Habana. Entre esos niños se encontraba un lasarte oreatarra, Ángel Belza, que ahora, a sus 87 años, ha decidido echar la vista atrás y rememorar esa época de su vida. Por problemas de audición y de la edad, pues no podemos hablar con él por teléfono, pero sí podemos hablar con el editor del libro Memorias de un niño en Rusia 1937-1957, con Valentín Carrera, que tenemos ya al teléfono. Valentín, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. La semana pasada estuvisteis por aquí, por Lasarte, estuvisteis presentando la obra de Ángel y quiero que nos cuentes cómo fue la experiencia. Bueno, realmente ha sido una experiencia entrañable, ¿no? Yo creo que la palabra que lo podría definir es entrañable, porque decías con razón que Ángel Belza, que es el protagonista, yo hablo un poquito pues en su nombre, pero es una pena que efectivamente pues por su edad, de sus 87 años, la audición, no puedan los oyentes, como pudieron gozar los niños de Lasarte y la gente que vino, los vecinos que vinieron de Lasarte Oria a la Casa de la Cultura, pudieron gozar de su conversación, de su palabra, porque él es todo un testimonio vivo, un testimonio oral, directo, de una época que en realidad es el hilo conductor del siglo XX, de la vida de los niños que se fueron a Rusia en 1937, constituye su memoria, la columna vertebral del siglo XX. Por ellos transita la República, la Guerra Civil, la Guerra Europea, la Segunda Guerra Mundial y el retorno, la Guerra Fría, y realmente son una fuente inagotable, un tesoro en el que yo creo que las nuevas generaciones deben mirarse en ese espejo y aprender de la memoria. Cuéntanos un poquito así resumido, ¿cuál es la historia de Ángel Belza? Bueno, pues la historia de Ángel Belza, como la de otros muchos niños de la guerra, que ya les llamamos niños, y en el acto que tuvimos en Lasarte, muy cariñoso y muy emotivo, había otros 4 niños y niñas de la guerra, todos ellos de 80 y tantos años, e incluso una señora de 104 años que cumplía ese mismo día, que había sido no niña de la guerra, sino había sido institutriz o cuidadora en el barco, en el Habana, como bien decías antes, que los llevó aquella madrugada de 1937 desde el puerto de Santurci hasta el puerto de Burdeos, en Francia, donde luego ellos tomaron otro barco, el Sontai, los llevó hasta nada menos Leningrado, San Petersburgo. ¿Qué sensaciones las de un niño de 10 años? Yo os puedo compartir que tengo hijas de una edad escolar, 12, 14 años, están leyendo las memorias de Ángel Belza. Ángel, cuando estuvo en Lasarte, fue a un colegio, a una Icastola, y luego estuvo en un instituto de Lasarte Oria, hablando con los chicos y chicas adolescentes, contándoles su historia. Al finalizar el acto de la presentación a las 8 de la tarde, un grupo de estos adolescentes vinieron a la Casa de la Cultura, los que habían estado con él por la mañana en la Icastola, vinieron a la Casa de la Cultura a darle un abrazo a Ángel y a hacerse una foto con él. Es decir, hay que hacer ese esfuerzo de empatía por entender qué pasaría por la mente de un niño de 10 años que de repente tiene que abandonar a sus padres porque hay una amenaza de bombardeo. Hay que pensar que en aquellos días, por ejemplo, Bilbao, Guernica, estaban siendo intensamente castigados por la aviación nacional, por lo tanto había un peligro real para las vidas de las personas. Eran tiempos terribles, ¿no? En todos los sentidos, y este niño es capaz de sus ojos aterrados, embarcarse en una aventura que es la aventura de la vida,
vivir cosas tremendas, porque realmente pues pasaron situaciones de hambre, de enfermedad grave, de miserias, de persecución. Él estuvo en la cárcel, pero simplemente por tener que coger unas patatas para comer, y bueno, pues todas estas vivencias que lo va contando, yo las comparo de alguna manera pues con la vida de un Ulises, la biografía de un Ulises que bueno, recorre los 1001 peligros de los mares, y un día regresa a su patria, Ítaca, y la patria de Ángel Belza no es otra que su tierra natal, donde nacieron sus padres, Lasarte Oria, sí. Y él regresa ahí con sus flechas, con su arco como Ulises, pero sus flechas pacíficas son las flechas de la memoria. Lo que él nos ha traído ha desatado un volcán de emociones, de recuerdos, de sensaciones, y yo creo que esa es la gran lección, y este es el valor principal. Realmente fue un encuentro muy emotivo. Y Valentín, ¿cómo se os ocurre escribir este libro? ¿Cómo sale, de dónde nace la idea de decir, venga, vamos a escribir memorias de un niño en Rusia? Bueno, pues mira, de nuevo enlazando, porque creo que es muy importante con el aspecto generacional. Es una nieta de Ángel Belza, una nieta que vive en Suiza, su nieta Elsa, a la que él dedica el libro, la que un día le dice, abuelo, tenía que hacer un trabajo para un trabajo de curso para el liceo, y entonces les he propuesto hablar de tu vida en Rusia. ¿Por qué no me ayudas, abuelo? Y el abuelo dice, claro, sí, nieta, y tal. Y le empieza a escribir unas líneas, ¿no? La nieta pedía un relato de 5 folios, y el abuelo empieza a escribir sus memorias. Se le queda corto, ¿no?, el relato. Sí, claro, exacto. Él no es un periodista, no es un escritor, ni pretende serlo. Su vida se desenvolvió en el mundo, luego después del mundo de la mecánica, de la ingeniería, pero es una persona que ha vivido, es un superviviente. Al fin y al cabo es eso, un abuelo que cuenta su historia. Exacto, un abuelo que cuenta su historia a los nietos. Como él dice, yo no he puesto nada de mi cosecha, no he añadido nada. Y es verdad que el libro no tiene florituras, no tiene añadidos. Es el testimonio de un abuelo que se sienta junto a la mesa, camilla, con sus nietos, o junto al fuego, y como tantas veces en la tradición oral, yo siempre le digo a los abuelos que hay que hacer trampa, hay que apagar la luz, decir que se fue la luz, que hubo una avería en casa, y ponerse todos en torno a la mesa camilla, y que el abuelo cuente a los nietos la historia de cómo fue su vida. Esa es una gran herencia que no podemos perder. Y cuando llegó a mis manos el manuscrito del libro, a través de un amigo común, bueno, pues en mi modesto trabajo como editor, que somos una editorial muy modesta y pequeñita, nos pareció que era un libro importante y que se debía publicar, y así lo hemos hecho con mucho entusiasmo y con mucho cariño, porque creo que este tipo de libros son necesarios. Y tú desde fuera, como editor, ya que no tenemos aquí al propio Ángel, sí que me gustaría que nos contaras para ti cuál ha sido la etapa de juventud, por así decirlo, o el acontecimiento más duro que le ha tocado vivir a Ángel. Bueno, en palabras de él realmente, porque él pasó enfermedades terribles, tuvo algo de la muerte, estuvo perseguido, se quedó sin documentación, entonces andaba como una especie de vago, maleante, vago no, porque no es que fuera vago, ni mucho menos, pero un maleante que andaba sin rumbo por aquí y por allá. Pero él resume su carencia más importante en la soledad. Es decir, el sentimiento que él, acusa como más terrible es la absoluta soledad de una persona que se va con 10 años a Rusia, que durante muchos años no vuelve a hablar nunca en castellano, apenas dice en 10 años no llegué a hablar en castellano en su idioma, ya no digamos en euskera, ni 5 minutos, que tiene que aprender el ruso, que estudia en ruso, que habla en ucraniano, que tiene que desenvolverse en la vida y que no tiene a nadie. Pensad, piensen los oyentes, en la situación terrible que debe ser, no tener a nadie en la vida que acudir,
no tener un amigo al que llamar, una persona que te pueda dar consuelo, un momento de apoyo, es decir, una absoluta soledad. Eso es digamos, el sentimiento que él en esos momentos acusa más. Y cuando encuentra, bueno, pues alguna persona amiga que le acoge, especialmente cuando está muy enfermo, o cuando encuentra, bueno, pues la compañía de una compañera, el amor, su vida se sosiega, aunque luego, de nuevo, la vida le vuelve a castigar, le arrebata a su compañera, por ejemplo, en aquellos momentos que conocen cuando está en las minas de Donbass trabajando de minero, y bueno, pues por robar 4 kilos de patatas, estamos pensando en aquellos momentos de la posguerra, por coger 4 kilos de patatas para comer, la castigan a 10 años de cárcel en el Gulag. Entonces, eso que hoy nos parece, en fin, una barbaridad, en aquel momento era bastante habitual y bastante normal. El valor de la vida humana pues era muy precario, y bueno, pues todo esto yo creo que es una gran lección que nos da la historia. La historia no son fechas ni nombres heroicos ni batallas, como a veces estudiamos en exceso, la conquista o la reconquista o no sé qué, la batalla de Lepanto. Yo creo que la historia es las vidas de millones de personas, como esos hilos que van tejiendo el tapiz de la vida, y esta historia es la verdadera historia. Y Valentín, tú, más allá de ser su editor, supongo que ahora ya serás como si fuera el amigo íntimo de Ángel. Tendréis una relación, supongo, un poquito más estrecha que al principio. Descríbenos cómo es su personalidad, cómo es ahora la vida de Ángel aquí en España. Bueno, Ángel ha vuelto después de la vida en Rusia. Los niños de la guerra vinieron a España en los años 56, 57. Aquí muchos de ellos no se acomodaron, aquellos tiempos del franquismo eran duros. Él no se acomodó en España, en aquella España en blanco y negro todavía, la España del nodo, y regresó no a Moscú, otros volvieron a Moscú. Él regresó, se fue a Suiza, emigró a Suiza, trabajó durante 40 años en Suiza, y ahora pues vive retirado en Cataluña, en la Costa Brava, y bueno, pues básicamente yo diría que Ángel Belza sigue siendo un niño con un espíritu inquieto, con una enorme curiosidad por todo, con unas ganas de vivir inmensas, con una vitalidad y con una memoria prodigiosa, porque en Lasarte allí nos conocimos y presentamos a unas cuantas personas de la asociación Islada Skutatoak, no sé si lo he dicho bien, que organizaban el acto, y nos presentaban a todos los nombres. Yo, pues, bueno, a los 10 minutos no me acordaba de todos los nombres, me acordaba de Mailu, pero bueno, Juan, Pepe, Manolo, José, no me acordaba de todos. Él se acordaba perfectamente de todos, tiene todas las fechas en la cabeza, y es una persona con una gran vitalidad. Al acabar el acto le dijimos, estábamos allí, algunos amigos y familiares, habíamos hecho un largo viaje, por la mañana había venido desde Barcelona, y eran como las 9:30 de la noche. Bueno, Ángel, ¿querrás ir al hotel? Te acompañamos, que nos vamos a dar un paseo por la Concha. Dijo, no, de eso nada, yo también voy. ese es el Ángel Belza vitalista, y allá se vino a la Concha a tomarse los turitos por el antiguo, y luego pues estuvimos paseando, y con esa gran vitalidad. Yo creo que es un hombre, sigue todos los días haciendo su ejercicio, sus paseos, leyendo mucho, muy activo mentalmente. Todo el libro lo ha escrito en el ordenador. Yo creo que es un modelo también, un ejemplo para gente de la tercera edad, porque él aprendió a manejar el ordenador hace apenas 10 años, aprendió desde el ruso, yendo a cursos en catalán, cursos de iniciación a la informática en catalán. No entendía gran cosa, pero él, dije, yo iba a los cursos igual, y hoy escribe, y lo curioso es que yo le mandaba las correcciones del libro con algunas indicaciones, y al correo siguiente él ya había aprendido aquello, ya me lo incorporaba. Vamos, decir, que esto un luchador. Es realmente sorprendente, que yo lo pongo como modelo, porque yo, por ejemplo, le aplicaba pues unos formatos en Word para la gente que maneja informática, muy sencillos, y
y a la vez siguiente él ya había aprendido eso y ya me mandaba los textos con esos formatos. ¿Se puede decir que Ángel está lleno de rencor o simplemente un hombre con una historia muy dura a sus espaldas? Es una buena pregunta esta que me haces, de verdad, porque, fíjate, ningún rencor. El libro no contiene un ápice de rencor. Es un hombre con una historia dura a sus espaldas, pero él escribe desde la serenidad. No hay un ápice de revancha, ni siquiera de animosidad. Él contempla la vida desde la plataforma de los 87 años, desde esa madurez, desde esa atalaya, la contempla como una sucesión de hechos. Ocurrieron así fueron las cosas. Naturalmente los hechos tienen una explicación, hay un porqué, hay una moralidad, las cosas buenas, las cosas malas, pero él no juzga, es importante, él no juzga lo que ha ocurrido, él lo contempla, lo cuenta y en ningún momento desliza ningún sentimiento de venganza o de rencor. No. Valentín, pues parece que hemos conocido a través de tus palabras un poquito mejor a Ángel y por eso te lo agradecemos. Y te lo agradecemos mucho de verdad que hayas accedido a hacer esta entrevista con nosotros y habernos hablado de su libro y por supuesto de su persona, de Ángel. Al de llegar nuestro agradecimiento y de verdad un beso muy grande para los dos. Muchísimas gracias. Se lo haremos llegar, ha sido un placer y os invito a todos los lectores a que os acerquéis al libro, es fácil de conseguir, simplemente si ponéis en Google, digo yo siempre, en Google Ángel Belza Memorias o Memorias Belza y tenéis ahí la referencia y es fácil de conseguir, está en todas las librerías y creo que es un libro que verdaderamente merece la pena, será un buen regalo y le gustará mucho a los mayores, a la gente de su edad, pero también a la gente joven. Para conocer la historia de nuestros antepasados y también sobre todo los de aquí, los de Lasarte, porque él salió de Lasarte con toda su familia, se fue a Bilbao y después se tuvo que ir a Rusia. Así que muchísimas gracias, de verdad. Un saludo muy grande. Un saludo desde Galicia siempre para Guipúzcoa y para todo el País Vasco. Hasta luego.